Guayo González. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina y a la doctora Raquel Gerson por su amable invitación para participar en este simposium denominado ¿Qué tan temprano se puede detectar el cáncer? El tema que me tocó discutir en los siguientes minutos son los estados preleucémicos. Y permítame ponerlos en perspectiva en el sentido de la hematopoiesis normal, que nace a partir de una célula madre totipotencial que tiene la capacidad de autorreplicación para mantener una fuente constante de este tipo de células durante toda la vida de un ser humano, y también la capacidad de diferenciación hacia otras etapas de maduración que van a dar lo que conocemos pues en la sangre normal. Existen varios estados patológicos que dependen de una regulación alterada de toda esta hematopoiesis. Me voy a concentrar específicamente en la leucemia y para ustedes les pongo una clasificación muy sencilla entre leucemias agudas y leucemias crónicas, que se dividen en linaje linfoide y linaje mieloide, o leucemias mieloides y linfoides que se dividen en agudas y crónicas. Por supuesto hay más tipos de leucemia, pero con fines didácticos esta es un cuadro muy adecuado. Me voy a centrar en las leucemias agudas y más adelante la leucemia mieloide aguda. Las leucemias agudas son un grupo de entidades hematológicas malignas que dependen de alteraciones en un gen o un grupo de genes que van a dar como consecuencia un desbalance entre la proliferación celular, la diferenciación y la apoptosis. El resultado final de este desbalance es la detención de la maduración de las células de la línea mieloide o de la línea linfoide en las primeras etapas del desarrollo, que le llamamos blasto, y esto tiene que ser un blasto monoclonal, o sea, con una alteración clonal. Para hacer el diagnóstico, en términos generales, se requiere del 20% más de blastos monoclonales afectados. Hay algunas situaciones en las que no se cumple este criterio, pero para fines globales y de enseñanza, 20% de blastos o más son necesarios para hacer el diagnóstico de leucemia aguda. Entonces, hemos establecido ese 20% de blastos monoclonales en la médula ósea, y en una médula ósea sana debemos tener un 5% de blastos o menos. Pero, ¿qué pasa entre el 6 al 20% de blastos? ¿Somos sanos o somos enfermos? Bueno, hay una entidad que se llama síndromes mielodisplásicos, que en el pasado se llamaban estados preleucémicos, y que constan o que agrupan a este serie de entidades en las cuales se encuentra entre un 6 y un 19% de blastos que tienen características diversas. Hemos establecido que para una hematopoiesis normal tenemos una célula madre totipotencial que tiene la capacidad de autorrenovación, un camino, digámoslo así, limpio y sin obstáculos hacia una célula madre multipotencial que va a dar una diferenciación multilinaje y una hematopoiesis normal. No sabemos exactamente cuál es el primer evento o los eventos que llevan hacia una alteración en este homeostasis de la hematopoiesis. El mejor conocido son las radiaciones ionizantes, pero tenemos una lista importante entre las que destacan los insecticidas químicos y la quimioterapia, que van a imprimir una alteración en el ADN de estas células que también hemos establecido tienen la capacidad de autodividirse y perpetuar esta alteración que vamos a llamar una mutación genética en las células somáticas, y esto va a dar una clonalidad a este grupo de células, pero como agente inicial, agente conductor, agente primario, probablemente no afecte de forma global a la hematopoiesis y no tengamos enfermedad todavía. Pero una vez que se van acumulando
estas alteraciones en un ambiente que predispone a más alteraciones, hay una inestabilidad genómica ya con una primera conducción o con una primera mutación, hay la posibilidad de que se vayan acumulando otras mutaciones que quedan en estas clonas y se puedan ir seleccionando clonas que van a dar como consecuencia a largo plazo, entre muchas otras cosas, síndromes mielodisplásicos y o leucemia aguda, que ya va a afectar a la sangre normal. Muchos son los genes involucrados en o conocidos que están involucrados en la leucemogénesis y a diversos niveles. Cada uno de ellos coopera para desarrollar una alteración que en este caso vamos a llamar leucemia mieloide aguda. ¿Qué tan temprano podríamos detectar estas alteraciones o estas mutaciones que van a producir una clonalidad que posteriormente va a ser tierra fértil para que se agreguen más mutaciones y una persona desarrolle leucemia aguda? Esta pregunta se ha estudiado para pacientes con neoplasias hematológicas. 2 artículos muy importantes en este aspecto fueron publicados en el 2014 en el mismo número, y aquí, por ejemplo, en Suecia tomaron a más de 12,000 pacientes de aproximadamente 50 años de edad y les dieron seguimiento entre 2 a 7 años de edad, y lo que encontraron fue una baja prevalencia de clonalidad en la hematopoiesis por abajo de los 40, de los 50 años, pero arriba de los 65 años empezaron a notar que el 10% ya tenían una hematopoiesis clonal. Los genes encontrados principalmente fueron estos 4, ¿sí? No fueron los únicos, hubo más, pero estos fueron los más prevalentes, y curiosamente 3 de ellos se asociaban a neoplasias hematológicas. Estos 3 primeros funcionan como reguladores epigenéticos en neoplasias hematológicas y proveen al microambiente nuclear molecular del ADN con una tendencia o una inestabilidad tal que se pueden producir más fácilmente otras alteraciones moleculares y genéticas. Observen todo el interjuego. Esta es una pequeña imagen, hay muchos más genes, de todo el interjuego que hay en una célula leucémica entre varias alteraciones de muchos genes, pero observen cómo al menos 3 de ellos son los genes detectados por este grupo de forma temprana en un grupo de personas aparentemente sanas. Bueno, no todos fueron sanos, una buena parte de la corte tenían esquizofrenia, pero no había ninguna relación con hematopoiesis. Este mismo grupo detectó que los pacientes que no tenían una hematopoiesis clonal permanecían más tiempo sin desarrollar un cáncer hematológico que aquellos pacientes que sí tenían una hematopoiesis clonal, que desarrollaron cáncer hematológico conforme fue pasando el tiempo. Y no solo eso, sino que la supervivencia era menor en aquellos pacientes que tenían una hematopoiesis clonal. Otra cosa que detectaron y que se ve en el otro grupo también es que la hematopoiesis clonal se detectó en el 10% de los adultos mayores, y el riesgo absoluto de desarrollar una neoplasia hematológica fue de 1% por año. El otro grupo en los Estados Unidos, con 17,000 pacientes, también encontraron mutaciones somáticas y fueron frecuentes en esa, población general. Igual, no todos eran sanos, había un grupo importante de diabéticos, pero observen cómo antes de los 40 años no había mayor incidencia de hematopoiesis clonal, pero a partir de los 70 años se empieza a notar una hematopoiesis clonal, y curiosamente encontraron los mismos genes que el grupo sueco TET2, ASXL1 y DNMT3A como genes mutados conductores de alteraciones clonales posteriores, y observen cómo la probabilidad de desarrollar una neoplasia hematológica fue mayor en pacientes que tenían mutaciones que en pacientes que no tenían esas mutaciones.
Esto fue reproducido de alguna forma en los dos grupos de manera muy similar. Todo esto llevado a que se replanteen las definiciones de qué es una leucemia aguda, dado que se puede detectar con un poco más de antelación. Y recientemente, el mes pasado, en la reunión de la Asociación Hematológica Europea en Viena, se propuso ya una nueva clasificación, cuando menos en Europa, para las definiciones de leucemia aguda. Y observen que ya no se requiere ese 20% de blastos para definir leucemia aguda. Esto ya se había establecido en la clasificación previa, cuando se reunían estas condiciones, o sea, estas mutaciones, ya se podía definir una leucemia aguda como 10% de blastos, 11% de blastos. Ya no esperábamos al 20% de blastos. También empezamos a notar un acercamiento desde el punto de vista molecular entre la leucemia mieloide aguda y los síndromes mielodisplásicos, insisto, previamente llamados preleucemia, en cuanto al número de blastos. Y ahora tenemos entidades que se llaman síndrome mielodisplásico, leucemia mieloide aguda, incluso con menos del 20% de blastos en la sangre periférica o en la médula ósea, dependiendo de las alteraciones moleculares que tengan estos pacientes. De tal forma que el desarrollo tecnológico, esto es bien sabido ya en nuestros tiempos, en el área del cáncer ha apoyado el diagnóstico genómico de la leucemia. La secuenciación de ADN ya ofrece información sobre la dinámica de los procesos que ocurren durante la vida de una persona, y no sabemos si estos pueden ser predictivos de enfermedad o muerte. Habrá que darle seguimiento a estas cortes. La leucemia aguda es un modelo muy fácil para realizar esto, en el sentido de que se puede biopsiar durante la vida de un ser humano con una muestra de sangre y determinar cuál es la dinámica y cuál es el proceso genético en estas personas, en aquellos que permanecen sanos o que desarrollaron algún tipo de cáncer durante su vida. Con esas herramientas se ha podido rastrear el origen de la leucemia hasta sus etapas, digámoslo así, presintomáticas, o que no cumplen con los criterios tradicionales o convencionales de la leucemia aguda. Y lo anterior se ha traducido en el replanteamiento, como se vio ya el mes pasado, de los criterios de diagnóstico. Ya podemos plantear una leucemia aguda con menos de porcentaje de blastos o en una etapa más temprana. Por supuesto, aún falta camino por recorrer para determinar si esto tiene un impacto en el tratamiento en estas etapas presintomáticas de la enfermedad. Con esto termino y estoy listo para cualquier pregunta que pudieran tener. Muchas gracias.